Sí. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Semana Tecnológica de Arquitectura e Ingeniería. Mi nombre es Virginio Alfaro, del ITEC, soy jefe del Departamento de Construcción Sostenible. Y lo primero de todo, agradecer al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, a ingenieros, a USAT, por promocionar y permitir el hecho de que esté aquí hoy. Y en particular a Jerónimo, que me ha invitado y que siempre disfruto de su compañía y de su saber hacer. Muchas gracias. Bien, tenemos apenas una hora y antes de empezar sí que me gustaría copiar a mi compañero Emilio de esta mañana y hacer la misma jugada, ¿no? Si os conectáis a menti.com y utilizáis este código que veis aquí, 8359031, luego lo repetiré, podéis hacer las preguntas que consideréis para aquellas personas que estéis conectadas a distancia. ¿De acuerdo? Es menti.com y utilizar el código 8359031. Bien, la sesión de hoy va dirigida a un tema bastante complejo. Intentamos que, de alguna manera, en nuestro trabajo diario, simplificarlo, pero veréis que si queremos hacerlo bien tenemos que tener una serie de, podríamos decir, una serie de estructuras de información correctamente montadas, ¿no? Cuando hablamos de licitaciones públicas, normalmente tenemos siempre en la cabeza la parte económica y es algo que tenemos ya instaurado de manera muy clara. Cuando hablamos de licitaciones públicas que valoren la sostenibilidad, es todavía un terreno pantanoso, es algo que todavía no estamos desarrollando de forma totalmente correcta y de forma totalmente en todo el Estado, ¿no? Podríamos decir que quizá, siendo quizá optimista, ojalá me equivoque, un 20% de las licitaciones que se están produciendo en el Estado están incorporando criterios ambientales. Esto hay que cambiar y hay muchas razones por las cuales hay que empezar a incorporar estos criterios. Cuando hablamos de criterios ambientales, y hablamos de criterios ambientales en el sector de la construcción, tenemos que pensar que Europa lo tiene claro. Es consciente de que el sector de la construcción es culpable de la extracción del 50% de los materiales de la corteza terrestre. Estos datos vienen directamente de la Comisión Europea. Del 50% del consumo total de energía, de un tercio del consumo de agua y es responsable de un tercio de la generación de residuos. Europa ha puesto el foco en la construcción y realmente estamos en un momento en el que los criterios ambientales tienen que empezar a prescribirse y tienen que empezar a cumplirse. Hay un objetivo principal que son las emisiones de carbono. Si vemos este gráfico es bastante desalentador. Si vemos los objetivos que nos marcan las directivas europeas, el objetivo principal es que en el 2050 reduzcamos un 95% de las emisiones de carbono que estamos produciendo. El objetivo que nuestro país asumió ya desde el protocolo de Kioto, pues en el 2020 se cumplió, en el 2007 se cumplió. En el 2007 se cumplió a costa de una crisis que padecimos todos y eso nos ayudó, es ese pico que veis ahí hacia abajo y nos ayudó de alguna manera a cumplir esos objetivos. Y en el 2020, si veis el punto verde y si veis la pendiente, esta es la situación en el 2020 de cumplimiento, sí, de cumplimiento de los objetivos de emisiones de carbono, pero en una situación de inicio de pandemia, en una situación donde nos quedamos en casa, se redujo el transporte, se pararon fábricas y eso provocó que las emisiones de carbono en nuestro país también se redujeran de manera importante.
Y cuando digo que es desalentador este gráfico es porque si vemos la pendiente que provocó una situación como la de la pandemia que estamos sufriendo, es una pendiente que ni se parece a la pendiente que deberíamos de llevar. Y esto da pistas de cuál es el camino que tendríamos que hacer y cómo tendríamos que empezar a dar cambios en nuestra sociedad para llegar a esos objetivos que son extremos de reducir el 95% de las emisiones de carbono en 2050. Es decir, en una situación de pandemia en la que tenemos una situación extrema, la pendiente de reducción de emisiones de carbono es esa horizontalidad que estamos viendo. Y hablamos de la verde más clarita es medidas actuales y la verde más oscura con medidas adicionales, pero no son suficientes. O sea, la pendiente que deberíamos tener es una pendiente muchísimo más empinada. Todas las directivas, los objetivos que nos vienen desde Europa van a buscar en 2050 la reducción del 95% de las emisiones de carbono y y antes, en 2030, la reducción de un 40%. Cuando uno lleva ya muchos años en este mundo de la sostenibilidad, pues sabe que cuando hablábamos de las directrices europeas de creación de edificios de consumo casi nulo, esto salió por el año 2008, 2009, decíamos, pero no nos preocupemos, hasta el 2020 no tenemos que hacer edificios de consumo casi nulo. Estamos en el 2022 y esos edificios de consumo casi nulo todavía están un poco lejos de la... Entonces, estos objetivos nos va a pasar igual, los vemos muy lejos, pero el tiempo pasa rápido. Entonces, objetivos de 2030 están a la vuelta de la esquina y podéis ver, gracias a este gráfico, cómo realmente tenemos que hacer un esfuerzo radical, un cambio radical de cómo estamos trabajando en el sector de la construcción. Aún así, no somos de todo conscientes. Es decir, podemos ver este gráfico, no nos afecta un poco el día a día, podríamos decir, la sobreinformación nos genera como cierta burbuja que nos evita ponernos manos a la obra, ¿no? Pero vamos a ir profundizando un poquito más de cuál es la situación actual, de qué es lo que tendríamos que estar haciendo y a ver si somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. Obviamente, el entorno está claro. Europa quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo hablan de emisiones de carbono, hablan de 17 objetivos relativos a diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres grandes partes, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Esos 17 objetivos tienen aspectos ambientales, económicos y sociales. Cuando hablamos de las tres patas, no podemos pensar que solo hay que actuar en la parte ambiental. En este punto, nosotros siempre nos cogemos, cuando digo nosotros, me refiero a nuestra institución, a TEC, al Instituto Tecnológico de la Construcción, siempre nos cogemos a la definición clásica de sostenibilidad. Y la definición clásica nos viene desde 1979 en un libro llamado Nuestro Objetivo Común, de la señora Brundtland, que nos comenta que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es la capacidad de crecimiento de las ciudades sin reducir la capacidad de crecimiento de las sociedades futuras. Por tanto, no está hablando de un indicador, no habla de las emisiones de carbono, no habla de la energía o del agua, no está poniendo ningún indicador sobre la mesa, habla de cómo podemos vivir en este planeta capacitando esa futura vida de las futuras generaciones, sean nuestras generaciones o otras generaciones. Pero en cualquier caso, no habla solo de un indicador. Los objetivos de desarrollo sostenible están estructurados para intentar poner una parte de objetividad a ese futuro que nos espera, ¿no? Tenemos que ver de qué manera, cuál de estos puntos vamos a darles o cuál de estos KPIs, indicadores, les vamos a dar más importancia en ese futuro inmediato. Obviamente, las emisiones de carbono es el objetivo principal, pero cuando consigamos, esperemos, reducirlas, habrá otros objetivos. Aparecerá como en una banda de música, cuando el piano deja de sonar, pues empieza a sonar otro instrumento, ¿no? Empieza a tener importancia, en este caso,
otro objetivo. Nos estamos concentrando en las emisiones de carbono y debe ser así, porque es nuestra principal preocupación, pero veréis que ya a día de hoy todos esos objetivos se están multiplicando. No solo hablamos de emisiones de carbono. Y de hecho, no solo vamos a hablar de un único indicador de emisiones de carbono. Esto, por eso, he empezado a hablar de que es más complejo de lo que inicialmente uno puede pensar. Esos 17 objetivos hablan de emisiones de carbono, hablan de consumo de energía, hablan de agua, hablan de economía circular, hablan de compartir conocimiento, hablan de pobreza, etc. ¿De acuerdo? Y si nosotros empezamos a pensar cómo todo esto nos afecta, tenemos que empezar a pensar cómo nos afecta en las licitaciones públicas, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a pensar en la compra pública ecológica. Ese concepto, que no es un concepto moderno, no estoy descubriendo nada, y saber, es un concepto que viene desde el año 2001. En el año 2001 la Comunidad Europea ya empieza a legislar, a publicar información relativa a que debemos de incorporar en criterios de compra pública innovadora, criterios de sostenibilidad. En ese 2001 es una intención, no hay una voluntad normativa. Tendréis acceso a esta presentación, por tanto no me voy a extender en exceso a la hora de explicar todo esto. En 2001 se promueven los modos de producción y el consumo más sostenible. En el 2003 se empieza a definir planes de acción de contratación pública verde. Esto siempre lo pongo porque muchas veces a los que trabajamos en los ámbitos de sostenibilidad nos dicen, pero es que esto es nuevo. No, aparece la noticia del Ayuntamiento de Madrid, declara emergencia climática. Y dicen, ostras, pero esto a mí no me habían avisado. Y dices, es que llevan 20 años avisándote. ¿De acuerdo? Nada de lo que voy a explicar hoy es nuevo. Si hay algo nuevo, es quizá la manera de cómo podemos dar respuesta, identificar y empezar a crear herramientas y conocimiento a cada uno de estos, podríamos decir, preocupaciones. Pero la preocupación no es nueva, no estamos inventando nada, ya han pasado casi 21 años. En 2005 se habla del Manual de Contratación Pública Ecológica. En el 2006 se publica el Green Public Procurement in Europe. Es uno de los documentos más importantes que nos empiezan a decir cómo tenemos que hacer esa compra pública innovadora. Y obviamente en ese documento aparecen los 7 principales países que están trabajando de forma potente en este ámbito, ¿no? Pues Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. España no está, España no aparece. Y veremos que todavía tenemos un camino importante. Eso no quiere decir que no estemos haciendo cosas, estamos haciendo cosas realmente innovadoras, pero son puntas de lanza. No está extendido de forma natural por todo el país. Y eso es lo que tenemos que intentar. Si de la jornada de hoy puedo conseguir que haya 4 técnicos o 4 técnicos municipales que empiecen a demandar que, oye, que esto de los criterios ambientales o de los criterios sostenibles en los pliegos de condiciones tenemos la obligación de empezar a tenerlos en cuenta y incorporarlos, yo ya me doy por satisfecho, no pido mucho más, ¿de acuerdo? Pero creo que es realmente importante que sepamos que lo que os voy a enseñar hoy en realidad no es novedad, sino que ya llegamos tarde, ¿de acuerdo? 2006 se incorporan una nueva serie de objetivos de fomento de patrones de consumo. En el 2010, la Unidad Económica Europea quiere que se llegue a un nivel de contratación pública ecológica parecido al que tienen esos 7 Estados miembros. Esto no es así, ni es en el 2010 ni en el 2020, ¿de acuerdo? El 19,4% aproximado del PIB de la Unión Europea en 2009 se considera que tiene un potencial inmenso para sacar al mercado innovaciones de compra pública innovadora en todos los países de la Comunidad Económica Europea. A partir de 2011 se determina que los Estados miembros y regiones deben destinar un presupuesto para compras
de productos innovadores y con aspectos sostenibles. ¿De acuerdo? Y, bueno, más información. Importante que el organismo a nivel europeo que se encarga de dar respuesta y de ser un poco el brazo ejecutor de todas estas iniciativas es el Joint Research Center, situado en Sevilla, lo tenemos por aquí cerca, no está muy lejos, pero se encarga de empezar a definir todos esos criterios que tenemos que empezar a cumplir en esas licitaciones publicadas. Obviamente, a través del PNUMA y otros organismos internacionales, se empieza a demandar cada uno de estos criterios. Directivas, para aquellos que me dicen la pregunta del millón, ¿pero esto es obligatorio? Tenemos directivas para parar un tren. Tenemos directivas desde el año 2004, la última del 2014, exclusivas que hacen referencia a compra pública innovadora, ¿de acuerdo? Que incorporan de forma literal la necesidad de poner criterios de sostenibilidad en dichas licitaciones públicas. Sabéis que los países miembros están obligados a transponer estas directivas a un plazo máximo de 2 años. Eso significa que deberíamos estar teniendo los organismos normativos, las herramientas normativas necesarias para estar aplicando cada una de estas directivas. Y de hecho los tenemos. Lo que veis aquí son las diferentes leyes que sistemáticamente se han ido publicando para dar respuesta a esas directivas. La Ley 30 del 2007 de contratos públicos del sector público, la Ley 31 del 2007 sobre procedimientos de contratación, Real Decreto Legislativo del 2011, la Ley 15 del 2014 de reorganización del sector público y el Real Decreto 163 por el que se empieza a registrar la huella de carbono y compensación en proyectos de absorción de dióxido de carbono, y dentro del BOE, del PCI 86-2019 del 31 del 2019, se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. Por tanto, tenemos las normativas que nos tienen que regular cada uno de estos aspectos. Voy a ser más específico. La propia Ley 9 de 2017 de contratos del sector público dice textualmente: hay que conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, educación, desarrollo, etc. Y siendo más específico todavía, tenemos la Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que en su artículo 31.2 nos habla de la necesidad de incorporar requisitos de máxima calificación energética en edificaciones que se liciten. Esto es ya determinado por la propia Ley de Cambio Climático. El ahorro y eficiencia energética, temas de eficiencia energética, el uso de materiales de construcción sostenibles teniendo en cuenta su vida útil. Aquí voy a incidir especialmente porque lo que aquí es una frase tiene unas repercusiones enormes en nuestra toma de decisiones. Medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, medidas de adaptación al cambio climático, minimización de extracción de residuos. Cada una de estas líneas tiene unas repercusiones realmente importantes en cómo tenemos que empezar a gestionar esas licitaciones públicas. No tiene nada que ver, cuando hablamos del cambio climático, el calcular las emisiones de carbono con determinar medidas de adaptación al cambio climático. Un aspecto tiene que ver con la cuantificación y el otro tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad que tenemos para dar respuesta a un futuro cierto, un futuro en el que va a haber unas temperaturas en las que vamos a tener aumentos de temperatura. Esto ya no es el cuento de que viene el lobo. El 90% de la población a nivel español piensan que las acciones, los informes del IPCC de cambio climático están basados en informes ciertos y por tanto científicos, y que esto ya no lo discute nada. Viendo un poco todas las directivas europeas y las propias leyes españolas, yo creo que ya nadie discute esto. Al menos hay un 10% por ahí que todavía pone un poco de duda. En cualquier caso, lo puedes poner en duda, pero hay que cumplir con la ley y hay que empezar a dar respuesta a todos estos indicadores. Y luego, la más reciente de todas, la Ley 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Y esto es otro melón por abrir. No tiene nada que ver cómo nos enfrentamos a ámbitos de sostenibilidad cuando hablamos de emisiones de carbono, de adaptabilidad y resiliencia, que cuando hablamos de economía circular. Cuando hablamos de economía circular, necesitamos cambiar el sistema. El sistema que tenemos implementado no funciona. Y hay que dar respuesta, de alguna manera, a esos nuevos requisitos que supone cambiar la economía. Esto ya no significa seguir en una estructura económica como la actual. Hay que cambiar una serie de aspectos para poder dar respuesta a la economía circular. Hablamos de ser conscientes de los recursos que consumimos, de ser capaces de cambiar el criterio de diseño de nuestros productos que utilizamos en la construcción o en cualquier otro sector. Son cambios realmente radicales, realmente importantes, ¿de acuerdo? Documentación existe muchísima. Para aquel que no sepa cómo empezar en todos estos ámbitos, hay documentación pública y luego os compartiré también otras páginas web que desgranan, que detallan de una manera mucho más, podríamos decir, entendible hacia el futuro, o podríamos decir el presente al que nos enfrentamos, ¿no? El Public Agreement for Circular Economy de la Comisión Europea, el cumplimiento de los requisitos, de las prescripciones de la Ellen MacArthur Foundation, que nos determinan y nos dan las pistas de cómo tenemos que transformar esa nueva economía, o desde el propio Ministerio a la documentación que está totalmente pública del Plan de Implementación Pública Ecológica 2018-2025. Tenéis ejemplos para saber cómo empezar a implementar todo esto. Lo dejo aquí. Yo creo que aquel que no estaba convencido de que todo esto tenía que empezar a aplicarlo, creo que con esto tiene que empezar a estar más convencido. Y por suerte, Europa no nos deja solos. Tenemos un proyecto europeo llamado Levels, en el que el ITEC ha participado en los últimos 4 años. De hecho, el ITEC ha participado de la mano del Joint Research Center para crear metodologías de cálculo para dar respuesta a este tipo de proyecto europeo. ¿Y de qué nos habla este proyecto europeo? Nos habla de cómo tenemos que empezar a calcular el impacto de nuestras construcciones desde la manera más objetiva posible. Y cuando hablemos, cuando os ponga los ejemplos de las licitaciones públicas, el kit de la cuestión está en la objetividad en la toma de decisiones. Hasta ahora éramos capaces de poder determinar qué propuesta ganar un concurso desde un criterio objetivo económico. Pero vamos a tener que transformar ese criterio a un multicriterio de sostenibilidad objetivo y, por tanto, puntual desde el punto de vista cuantificable. De forma muy resumida, al final de la presentación tendréis mi correo electrónico para que podamos conversar esto con más tiempo. Luego, cuando lo acerque también al final, miraré las preguntas que podríais haber hecho en la página. Os la recuerdo. Tenéis que ir a menti.com y el código es 8359031. Vale. Bien, el proyecto LEDERS nos habla de 6 macroobjetivos. Directamente la Comisión Europea nos dice que la sostenibilidad en esas licitaciones públicas va a tener que dar respuesta a estos 6 macroobjetivos. El primero habla de las emisiones de carbono y del consumo de energía durante todas las fases del ciclo de vida. ¿De acuerdo? El segundo habla de economía circular, ese punto 2 que veis ahí. Habla de identificar todos los materiales que utilizamos en nuestras construcciones. Habla de identificar los residuos generados por la demolición. Habla de poder adaptarnos. Habla de poder desmontar aquello que construyamos. El punto 3 habla del consumo eficiente del agua. El 4 de salud. El 5 hay un punto exclusivo para el concepto de adaptabilidad y resiliencia. Europa ya dice, por mucho que en el punto 1 calculemos el impacto, tenemos que ver cómo vamos a construir, cómo los proyectos actuales van a dar respuesta a situaciones extremas o de clima extremo futuro. Por tanto, tenemos que ponerlas en esas situaciones de alta temperatura. Y el punto 6 es la última pata, la parte económica. Hay que empezar a incorporar el coste del ciclo de vida en todos los edificios.
Y el kit de la cuestión para poder dar respuesta a todos estos conceptos es lo que llamamos la metodología de análisis de ciclo de vida. Es imposible poder dar respuesta a las licitaciones públicas de ninguna otra manera que no incorpore la metodología de análisis de ciclo de vida. La metodología de análisis de ciclo de vida es una metodología internacional y lo que permite no solo calcular el impacto económico de una obra que tengo que fabricar y construir. Cuando yo hago una licitación pública de la parte económica, digo cuál es el valor, el coste futuro de una escuela o el coste futuro de una carretera. Y se trata no solo de definir ese coste futuro de lo que cuesta fabricar y construirla, sino saber, conocer cuál es ese coste futuro de lo que va a costar mantenerla y de lo que va a costar derribarla. Eso significa que estoy tomando decisiones en el presente que me van a lanzar información del futuro. Resulta que tomo una decisión de un tipo de fachada, de muro o de cimentación que va a provocar un coste económico, pero también ambiental en un futuro. Y por tanto, significa tener toda la visión de la responsabilidad de la toma de decisiones en el presente. Aplicando este tipo de metodologías, puedo llegar a calcular todo esto. Este es el gráfico de análisis de ciclo de vida que me va a permitir en el presente definir cuáles son esos impactos futuros y, por tanto, puedo llegar a licitar obras que son más caras económicamente hablando. ¿De acuerdo? Puedo decir que una obra que en su fabricación y construcción es más cara, decido que gane el concurso porque en un futuro va a tener un menor coste de mantenimiento o un menor impacto ambiental. ¿De acuerdo? Porque soy capaz de calcularlo. Y además tengo la capacidad, o debo tener la capacidad, de que cuando hago esas obras, recaudo esa información para empezar a alimentar un sistema que no acaba nunca. Es decir, ahora predigo resultados, predigo impactos que luego compruebo en la realidad y compruebo si mis predicciones han sido correctas. Este sistema forma parte de lo necesario para empezar con esas licitaciones públicas. Bien, pues ya existen a día de hoy herramientas, soluciones que están diseñadas para cumplir con estos objetivos. Lo que veis en pantalla es una herramienta, en este caso desarrollada por Litec, que lo que muestra son diferentes obras, diferentes modelos digitales que pueden tener diferentes orígenes. Yo puedo hacer una obra de la cual tengo únicamente un presupuesto, pero tenemos que entender que cuando yo genero un presupuesto de una obra, de una carretera, de una calle, de una rotonda, de un parque nacional, cuando estoy generando ese presupuesto, lo que voy a ejecutar en realidad estoy identificando cada uno de los elementos que en realidad están contenidos en ese modelo, en ese parque. Estoy diciendo que va a tener 4 bancos, que van a tener que ser quizá repintados, una fuente que va a tener un consumo de agua futuro, que va a tener que tener un tratamiento de ese agua o un sensor de consumo de metros cúbicos de agua. Por tanto, estoy teniendo un modelo digital. No siempre tenemos que tener un modelo tridimensional que nos permita pensar que necesito de un modelo tridimensional para tener un modelo digital. Puedo tener exclusivamente un presupuesto. En cualquier caso, una vez tengo ese modelo, venga de un presupuesto, de un modelo BIM, de un Excel o de cualquier otro formato que me permita identificar el modelo digital, puedo calcular las emisiones de carbono de la fase de fabricación. Cada una de estas columnas que veis aquí tiene que ver con la fabricación, la construcción, el uso y el final de vida. Puedo saber todas las emisiones futuras y, por tanto, puedo compensar esas emisiones si quiero empezar a hacer edificios o obras con consumo nulo en emisiones de carbono. Lo que veis en pantalla es a la izquierda la disgregación de un modelo digital que contiene pues, una zanja de hormigón, de la cual le cuelga el material propio del hormigón, pero también le cuelga el camión necesario para llevar ese hormigón, la cantidad de maquinaria o de peones necesarios para poner ese hormigón en obra, y a la derecha las emisiones de carbono totales obtenidas
de ese modelo. Si yo tengo esta información, puedo tomar decisiones, puedo empezar a incorporar toda esta información en los procesos de licitación. Pero ¿cómo puedo tener esta información? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con modelos enriquecidos ambientalmente a ese nivel? Lo importante es que solo tengo un único modelo digital. Si resulta que en mi modelo he decidido aumentar un muro, duplicarlo, directamente esa duplicación, ese muro que va a tener una longitud mucho mayor, va a tener el doble de emisiones de carbono, o va a tener un tercio más de consumo de agua, o va a tener un consumo de energía superior. Por tanto, estamos trabajando con un único modelo digital que me da muchísima información. Cuando digo muchísima información, más de 15 indicadores ambientales. Yo creo un único modelo y obtengo muchísima información en esa toma de decisiones con el concepto de análisis de ciclo de vida. Este es el coste del ciclo de vida. Aquí hablamos de euros y no tiene por qué ser la misma escala. Proporción puede ser totalmente diferente en emisiones de carbono que en euros o en otro aspecto. Esto está regulado por normas internacionales. Aquí no estamos, vuelvo a repetir, inventando nada. Cada una de estas líneas son fases que esas normas internacionales nos determinan que tenemos que cumplir de obligatoriamente en esa metodología de análisis del ciclo de vida. Significa que en la fabricación de los materiales tenemos que identificar de dónde se extraen los materiales, cómo se transportan, cómo se modifican hasta obtener un ladrillo, cómo se llevan ahora, cómo se colocan dentro del muro, cuáles son los mecanismos necesarios para colocar ese ladrillo dentro del muro, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de información es ingente. Y veremos que la única manera de empezar a gestionar, dar respuesta a todos estos criterios es a través de la digitalización de los procesos de licitación. Ya lo estamos haciendo, es decir, no pensemos que estamos muy lejos. Lo estamos haciendo cuando estamos haciendo presupuestos con bases de datos de referencia. Esos mismos presupuestos que tienen información económica, solo tenemos que pedirles que tengan información ambiental. Y la creación del único modelo nos va a permitir dar todos estos indicadores. En el momento que toda esa información está incorporada en el modelo, puedo realizar ya todas las consultas que yo necesite. Dentro del producto, que es la primera fase, se ve muy pequeñito, dentro de esta fase de producto, fase de construcción, de uso y final de vida, puedo listar cuáles son los productos que están teniendo mayor impacto. Puedo listar cuáles son las actividades durante la futura explotación que tienen mayor impacto en cada uno de los indicadores que he comentado. En todas las fases de mantenimiento, reparación, sustitución, mantenimiento, la localización de los materiales. Los materiales tienen un punto de compra y un punto de transporte. Toda esta información está totalmente detallada en este tipo de herramientas. No me extiendo más. Que sepáis que estas herramientas ya existen en el mercado y, por tanto, facilitan el cumplimiento de todos estos objetivos. Facilitan hasta el punto de poder compensar, de identificar todas, lo que veis aquí son las emisiones de carbono en todas las fases del ciclo de vida de una obra, y puedo decidir, si soy la constructora, que sea mi obra cero en emisiones en la parte en la que yo soy responsable. En la parte de maquinaria, de puesta de esos materiales en obra, puedo determinar que sea emisiones cero. Hay diferentes proyectos en los que yo puedo llegar a compensar esas emisiones de carbono. Y tenemos que pensar una cosa, esto no es greenwashing. Cuando uno es consciente del objetivo que tenemos que cumplir, todo ayuda. La compensación es un objetivo más. Si pensamos que solo vamos a reducir las emisiones de carbono cambiando procesos de fabricación, cambiando procesos de construcción, no vamos a llegar a tiempo. Hay que empezar a hacer de todas las acciones a la vez, compensando, reduciendo, modificando diseños de procesos. Bien, toda esta información se basa precisamente en estructuras de información que, además de tener información relativa a la parte económica, contienen información relativa al consumo de energía, a las emisiones de carbono, al contenido en materia prima para dar respuesta a la economía circular, a la cantidad de residuos que genero, de ejecución, de embalaje. Estos modelos digitales contienen una cantidad de información ingente.
Además, no solo trabajamos con estructura de datos genéricas. Las empresas que suministran sus productos también están empezando a digitalizar la información de sus productos. Esto significa que esas obras que yo estoy generando contienen productos genéricos, porque a día de hoy esas ecoetiquetas que nos piden desde Europa, en España no están desarrolladas para poder hacer modelos digitales solo con ecoetiquetas de productos. Podría hacer un modelo con un 20% de información. Necesito, aparte de la información de las empresas, un 80% de información genérica para conocer el 100% del impacto de nuestras construcciones. Por tanto, el BIM, tal como lo conocemos desde el punto de vista tridimensional, es totalmente compatible con esta manera de trabajar, pero no es necesario. Es decir, no es necesario tener el modelo tridimensional para poder empezar a calcular los impactos en ninguna de estas verticales que identificamos en cualquier gestión de un BIM tradicional. Podemos ser compatibles con BIM, pero podemos ser compatibles y calcular todo este impacto ambiental sin tener un modelo tridimensional. Es lo que llamamos el Life Cycle BIM. Toda esta información se va incorporando en este modelo digital y nos permite generar modelos de este tipo en el que yo identifico cada uno de los materiales y, por tanto, puedo llegar a identificar lo que dice Europa, ese bill of materials, esa identificación de los materiales que estamos colocando en nuestros edificios y que necesitamos recuperar o saber cuáles son sus capacidades de recuperación. Estas son las normas de referencia y ahora ya nos vamos a esos ejemplos, estos últimos 20 minutos, a esos ejemplos de licitaciones públicas. ¿Cómo están empezando a implementar diferentes organismos estas necesidades de incorporar criterios de sostenibilidad en el ámbito público? Lo primero es saber que hay estas normas que nos aplican. No hay una obligatoriedad de hacer el cálculo de análisis de ciclo de vida de todas las fases. Es decir, no hay que hacer facturación, construcción, uso y final de vida todas a la vez. Hay entidades públicas que esto lo están implementando, por ejemplo, acciones en las fases de fabricación. O entidades que están haciendo fabricación y construcción y otras entidades que están haciendo la totalidad del análisis de ciclo de vida. El objetivo es hacer la totalidad. Todo análisis que solo incluya una única fase, un único vector, que sea fabricación o fabricación y construcción, estará teniendo una idea parcial de sostenibilidad y estaremos también tomando decisiones equivocadas desde el ámbito de la sostenibilidad. Pero tenemos que ser conscientes que no todo el mundo tiene la capacidad y el conocimiento para empezar a implementar licitaciones públicas desde el primer día con todas las fases del ciclo de vida. Por tanto, no hace falta estresarse. Lo importante es empezar a caminar. No podemos pensar en que de un día para otro podemos implementar este tipo de sistemas sin tener nada hecho. Hay que empezar a caminar, hay que empezar a estructurar nuestras maneras de gestionar nuestros proyectos, nuestros modelos, para empezar a incorporar el cálculo ambiental. Y, por tanto, que nuestros proyectos es un ejemplo que podríamos decir una de las obras más grandes que se están ejecutando con criterios de sostenibilidad, con cálculos de análisis de ciclo de vida. ¿Y cuál es el objetivo final de las licitaciones públicas? El comparar de forma objetiva. Es decir, el poder decidir 4 o 5 proyectos y determinar cuál de esos proyectos realmente tiene una ventaja desde el ámbito de la sostenibilidad. Una ventaja objetiva. Y ese es el kit de la cuestión. Muchas instituciones están cogiendo el reflejo de los criterios obtenidos por certificaciones privadas. Es un camino que no es suficiente. El criterio de las certificaciones privadas está pensado para poder puntuar bajo un criterio más o menos subjetivo y sobre este criterio puntuar la bonanza o no de una edificación en el ámbito de la sostenibilidad. No podemos escogerlas como fiel reflejo a la hora de incorporar estos criterios en una licitación pública. Ya os pondré un par de ejemplos donde realmente tenemos problemas cuando incorporamos estos criterios en una licitación pública.
Os muestro un ejemplo, el primer de 3 ejemplos que yo creo que muestra el cómo se están enfrentando las pocas entidades públicas que están empezando a incorporar criterios de sostenibilidad. Gobierno vasco. Antes hemos comentado en una de las ponencias que el gobierno vasco ha sido premiado a nivel europeo por sus acciones en el ámbito de la sostenibilidad. Esta es una reciente licitación pública en la que están puntuando hasta 14 puntos los kilos de CO2 en la composición de los elementos industrializados de estructura y de fachada. Hay un error de concepto enorme. Se habla de que se quiere potenciar los elementos industrializados. Y luego resulta que la manera de calcular el impacto ambiental de la solución de los 14 puntos, 9 puntos, tiene que ver con el cálculo de emisiones de carbono y dan una lista de los materiales y de sus emisiones de carbono. Es tremendamente peligroso este tipo de licitación. Y os explico por qué. Cuando desde una institución pública se fijan de forma, podríamos decir, valores de impacto, en este caso emisiones de carbono, de productos, estamos señalando a unos materiales respecto a otros. Nosotros que nos dedicamos al sector de la sostenibilidad desde hace tiempo, no os podéis ni imaginar el gran esfuerzo que las empresas están haciendo para reducir la huella de carbono. Si mañana el fabricante de cualquiera de estos productos que aquí están siendo, podríamos decir, señalados, saca un producto que reduce a la mitad o en 3 veces el impacto de emisiones de dicho producto, en una licitación de este tipo nunca va a ser considerado. Hay un problema a la hora de selección y, por tanto, punible a la hora de la selección en una licitación de este tipo. La información o las referencias al cálculo de materiales nunca pueden ser fijos, siempre tienen que ser actualizables. Aquí tenemos ese doble problema. Se está intentando potenciar la industrialización y, en cambio, solo se da información relativa a la parte de fabricación de los materiales. La industrialización tiene un componente de instalación en obra, de lo que llamamos la fase 5, donde es precisamente en ese punto donde empieza su competitividad con la construcción tradicional. Si tú solo evalúas la parte de fabricación de A3, estás definiendo cuáles son tus objetivos, tú estás pretendiendo hacer obra industrializada, pero tus criterios de licitación no están dando respuesta a precisamente lo que quieres obtener. Y por tanto aquí estás dirigiendo de una manera muy clara el tipo de obra que quieres hacer. Y es punible porque pueden haber materiales cuyos indicadores sean menores a los que se están publicando. Otro punto que se extrae de estas herramientas de certificación privada es este que veis a continuación, que se puntúa si se dispone de una certificación o una certificación de empresa. Esto está extraído directamente de los sistemas de certificación privada. Si yo puntúo a un licitador por el hecho de tener un número de certificaciones privadas de producto, no estoy realmente puntuando a aquel que está incorporando en el material que tiene más impacto elementos de certificación que rebajan el impacto. Y voy muy rápido. Las certificaciones de producto me garantizan que el cálculo de impacto del producto está bien calculado, pero no me garantiza bajo ningún concepto que el impacto del producto sea un bajo impacto. Por tanto, el hecho de tener información ambiental del producto, de cualquier producto de una empresa, lo que me garantiza es que tengo datos, pero no que esté haciendo un edificio con un mayor nivel de sostenibilidad. Este es un problema que se arrastra de coger esas certificaciones de edificio. Más ejemplos. El área metropolitana de Barcelona. Otro ejemplo tremendamente complicado. En el área metropolitana de Barcelona no se define un valor de materiales, se define por cada sección constructiva cuál es la máxima huella de carbono
de las secciones constructivas de los concursos de los concursos que se están presentando. Aquí estás definiendo de una manera clarísima que solo hay un tipo de construcción que es la válida para poder ganar un tipo de concursos. En el momento que tú limitas a través de un valor estas secciones constructivas, estás dirigiendo cuál es la sección constructiva que quieres que de alguna manera sea beneficiada. Es importante saber que solo podemos publicar este tipo de licitaciones si cada uno de los licitadores tiene las mismas cartas sobre la mesa. Porque, ¿qué pasa si yo, a la hora de calcular las emisiones de carbono de mi edificio, utilizo un valor de ladrillo de 130 kilos y otro licitador utiliza un valor de ladrillo de 125 kilos? Esto multiplicado por la cantidad de ladrillos que tenga mi edificio. Necesito que a mismo material, a mismas propuestas de edificio, el impacto sea el mismo. Si yo tengo dos edificios que están construidos de la misma manera, la metodología de impacto no puede cambiar. No puede ser que por la utilización de dos metodologías de impacto diferentes, dos edificios que son iguales, uno tenga un cálculo inferior que el otro. Y esto debe regularse en el pliego de prescripciones y debe determinarse cuáles son los criterios de cálculo para dar respuesta a este tipo de licitaciones. ¿De acuerdo? Se definen objetivos de futuro, 2020, 2025, 2030, para que se sepa hacia dónde se pretende llegar. Y se diferencia entre obras nuevas y obras de rehabilitación. Último ejemplo. En este caso, el Ayuntamiento de Barcelona publica, y he puesto tres ejemplos que son, podríamos decir, dignos de ser comentados. Hay más ejemplos, no hay muchos más ejemplos, pero por ejemplo en Sevilla, en Madrid, empiezan a haber licitaciones públicas que de forma más o menos tímida están incorporando criterios de sostenibilidad en dichas licitaciones públicas. Es digno de comentar este ejemplo, porque fijaros la puntuación que se le está dando a los criterios de sostenibilidad. En un total de 60 puntos en la validación automática de adjudicación en este concurso, en un total de 60 puntos, 24 se conceden a criterios de sostenibilidad. Se están dando 10 puntos a la parte económica. Y esto, que podemos pensar que es ciencia ficción, ya se está ejecutando. Se han ejecutado más de 4 licitaciones con más de 100 millones de euros en juego de la ejecución de este tipo de obras. Esta es la realidad actual y esto es lo que debe empezar a extenderse como, podríamos decir, como la pólvora, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento de Barcelona no pone límites, no da cifras, pero sí que dice: voy a calcular 4 valores, 4 KPIs, 4 indicadores. Por un lado, las emisiones de carbono asociadas al CO2 equivalente. Por otro lado, al coste energético, la generación de residuos y contenido reciclado. Estos 24 puntos los voy a dividir hasta en estos 12, 6, 3 y 3. Y aquel que me presente la obra con un menor valor, no defino límites. Aquel que me presente la obra con un menor valor será la que se llevará más puntuación. Obviamente, aquí tenemos que volver a decir las mismas reglas del juego. Todos estos proyectos deben calcularse de la misma manera. Dos proyectos iguales, con la misma fachada, no deben tener impactos diferentes, deben tener impactos iguales y de alguna manera aquel que gane el concurso sea porque ha propuesto una solución más sostenible, en este caso en cualquiera de estos 4 puntos. Y ya, ¿cómo podemos llegar a calcular todo esto? ¿Cómo podemos definir esas reglas del juego? Lo que veis aquí es una obra. Hace 2 días, una empresa promotora de Madrid, muy importante, supongo que la conocéis, Microfox, hizo un tweet con este tema. Esto es una obra. Una obra hecha con un presupuesto, ni siquiera se ha hecho el modelo tridimensional, en la que se identifican, en la parte de la izquierda, voy a hacer un zoom, todos los materiales, no se ve mucho más, pero os lo explico brevemente.
todos los materiales que se tienen en cuenta en una obra. El ladrillo, el mortero, el agua, el hormigón, la arena, todos los materiales que de forma primigenia se tienen en cuenta en una obra. Esos gráficos forman parte de cómo se colocan en las secciones constructivas, donde tengo en cuenta el hormigón, donde tengo en cuenta ese ladrillo, ese agua, etc. Si yo tengo un gráfico de este tipo, puedo ver claramente cuál es el elemento que me está impactando más, si lo tengo desde el punto de vista desde los kilos de material que utilizo, o desde las emisiones de carbono, o desde el consumo de energía. Voy a tener una idea muy clara de cómo tengo que crear ese modelo digital, cómo puedo en esa licitación pública pedir este modelo para que pueda cuantificar de forma objetiva, puedo comparar dos diagramas Sankey como este y determinar el valor final de mi obra a qué es debido. Si todos han utilizado la misma estructura de base de datos, todos van a jugar las mismas cartas. Y esto al final lo obtenemos a través de un proceso paulatino. Esto no se puede obtener de un día para otro. Estas empresas públicas poco a poco han ido incorporando criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones. Primero, incorporando solo las emisiones de carbono, primero incorporándolo en sus presupuestos y luego añadiendo diferentes capas de digitalización. Obviamente, en el momento que empezamos a digitalizar, pues podemos incorporar tecnologías como blockchain. Luego os explicarán un poco más en detalle cómo también el ITEC está incorporando esta tecnología dentro de este tipo de sistemas ya digitalizados, que nos garantizan que la información que se publica no ha sido modificada y es confiable desde el punto de vista de la gestión del dato. Bien, puedo llegar a tener cualquier tipo de modelo del cual extraigo esta información y comparo esos criterios ambientales. Por último, esto está pasando hoy en día. Fijaros en el LED de la izquierda, una plus, su consumo es de 3 kWh cada 1000 horas, y el de la derecha es una arena, pero su consumo es de 2,6 kWh, va por 1000 horas. El de la derecha consume menos, pero tiene una peor letra. Esto es lo que puede pasar en la mayoría de licitaciones públicas que se están publicando hoy en día. Si la metodología de cálculo que hay detrás es diferente y se calcula de forma diferente en cada una de las propuestas, estaremos dando el premio, estaremos seleccionando obras como la de la izquierda, cuando en realidad son obras como la de la derecha, la que tiene mayor sostenibilidad. Levels tiene esos 6 macroobjetivos. Si tenemos digitalizada todas esas obras, vamos a poder dar respuesta a 4 de esos 6 de forma directa. Por tanto, estaremos, a la vez que cumplimos con los objetivos de sostenibilidad de nuestros proyectos, estaremos cumpliendo con el diseño que Europa nos está determinando desde el punto de vista de los criterios de sostenibilidad. Esto también es una imagen de cómo obtenemos a través de nuestros softwares, en este caso es el TTQI GNA, que es el que genera ese Sankey que os he enseñado antes, es el que genera este tipo de gráficas y es el que utiliza este tipo de bases de datos. Y ya acabando. Estas bases de datos son bases de datos vivas y deben serlos. El ITEL se responsabiliza de que todas sus bases de datos tienen esos datos actualizados. Si una empresa genera uno de sus productos con 3 veces menos impacto, actualizamos. Si resulta que los valores de cálculo de esos cálculos de emisiones de carbono cambian, como van a cambiar en pocos meses, y pasamos de, en lugar de un indicador, a 4 indicadores, el modelo que yo he creado me dará 4 indicadores en lugar de 1. Si no se trabaja de esta manera, el esfuerzo para cambiar las metodologías de cálculo, para calcular todos estos indicadores en los modelos de licitación pública, si lo hacemos manualmente, es un esfuerzo titánico, que es imposible de gestionar y de mantener en el tiempo. Por tanto, podríamos decir, la frase final que me gustaría que todos tuviéramos en mente a la hora de dar respuesta a este proceso de licitación pública es la necesidad de digitalizar cada vez más esos proyectos para poder dar respuesta a esos objetivos de licitaciones públicas. Lo que veis en pantalla ya son nuevos datos que se van actualizando mes tras mes. Pasamos de 4 indicadores a 2 meses a 15.
y el año que viene tendremos 25. Y esto funciona de esta manera. Es decir, Europa nos está apretando a un nivel de exigencia normativa muy grande. Que sepáis que las bases de datos LTE, todos los cálculos que nosotros realizamos a nivel estatal y que personalizamos también por comunidades autónomas, se basan en la base de datos de referencia llamada Ecoinven. Ecoinven es la base de datos mundial que se utiliza para el cálculo de las declaraciones ambientales de producto, para calcular los impactos de todos los productos que se están incorporando en la construcción. Y que sepáis que actualmente el ITEC tiene un contrato de exclusividad a nivel estatal para ser la única base de datos que extrae su información ambiental con datos de Ecoinven. Nosotros, nuestros datos tienen metodología de análisis de ciclo de vida y provienen de Ecoinven. Otras bases de datos no sabemos de dónde extraen esa información. De Ecoinven no. El origen del dato es tremendamente importante para garantizar esa comparativa, esas reglas de juego en cualquier licitación pública. Y como colofón final, esto que os he explicado, a veces pensamos que vamos un poco a la cola de Europa, que vamos un poco, estamos retrasados, pero a veces no es así. Todo esto que os he explicado ha sido seleccionado por Naciones Unidas como una de las metodologías de cálculo de impacto en el sector de la construcción más innovadoras a nivel europeo. En el proyecto Momentum for Change ha sido seleccionada como uno de los proyectos más innovadores y aconsejables en el cálculo de la sostenibilidad en cualquier proyecto de construcción. Lo dejo aquí. Este es mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier necesidad. Voy a mirar a ver si había alguna pregunta. Me temo que no. No sé si he ido muy rápido, ha sido demasiada información, pero en cualquier caso tenéis mi contacto y quedo a vuestra entera disposición.